Muy bien, a esta hora damos inicio a nuestro blog Historias de Éxito en Onda Digital de Televisión. Estamos simultáneo a esta hora también nosotros aquí en Radio de Noticias. Estamos con el doctor Guillermo Ramírez. Por supuesto, vamos a conversar sobre el derecho civil, que es importante en nuestro país, y temas importantes también que vamos a tratar con él. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Onda Digital Televisión. ¿Cómo está? Buen día con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, contentos de recibirlo a esta hora de la mañana. Cuéntenos, por favor, ¿cuánto tiempo usted tiene ejerciendo ya el tema de la abogacía? ¿Esto viene de familia? ¿Es el único abogado en la familia? Cuéntenos un poquito su historia, por favor. Claro, bueno, en mi caso, de mi familia directa, soy el único abogado. Mis padres no son, mi hermano es ingeniero y en, digamos, el grupo nuclear de mi familia no hay abogados. Tengo abogados, pero como parientes lejanos. En mi caso, soy abogado desde el año ya 2005, titulado desde el 2005, y siempre he ejercido litigando, ¿no?, en los juzgados a nivel nacional. Excelente. La primera pregunta que podría hacerle, doctor, que es de repente una de las más importantes que también han llegado al WhatsApp del canal, ¿cuál es la recomendación, ustedes como especialistas en la materia, entre las personas que de repente están discutiendo un divorcio, llegar al tema, litigante, o es antes de repente que el abogado llegue a un tema de conciliación? ¿Cuál es mejor? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que recomienda un abogado? Bueno, yo como abogado lo que recomiendo es que busquen la manera de llegar a un acuerdo, ¿no? Busquen la manera de llegar a un acuerdo si es que ya decidieron proceder con el divorcio. Hay que tener presente que el divorcio, dentro de un proceso judicial, es un proceso que podría ser largo, muy tedioso para las partes, así que yo invito pues a las personas que ya decidieron divorciarse, que procedan a intentar mediante una conciliación y de esa manera se apersone ante, ya sea ante una notaría o ante tal vez la municipalidad, si su jurisdicción se lo permite, a proceder como un divorcio por mutuo acuerdo. Actualmente el divorcio por mutuo acuerdo puede ejercitarse ante una notaría o ante una municipalidad, en las municipalidades que estén debidamente autorizadas, claro está. ¿Qué se pone en juego cuando hay un divorcio, doctor? Normalmente, ¿cuáles son los desacuerdos normalmente que se ven en su vasta experiencia que usted tiene? ¿Qué es lo que se pone en juego en la mesa? Mire, en un divorcio, por lo general, digamos desde el punto de vista emocional, hay un choque de egos, ¿no? Siempre las partes, de alguna manera, buscan responsabilizar al otro cónyuge, que es el responsable del divorcio. Entonces uno como abogado tiene que aclararles que aquí tienen que ser muy objetivos para proceder a tener cabeza fría y resolver de la mejor manera el divorcio. Ya una vez que las partes son conscientes que tienen la posibilidad en todo caso de llegar a un acuerdo, las situaciones se ponen tensas por el tema de los bienes. ¿Quién se queda con los bienes? Si, si hay bienes dentro de una sociedad conyugal que está acogida a un régimen de sociedades gananciales, se busca determinar quién se queda con los bienes, porque dentro de los requisitos para proceder como un divorcio por mutuo acuerdo, uno de los requisitos es justamente que ya no haya bienes de las sociedades gananciales. Entonces, para liquidarlos, se busca que las partes lleguen a un acuerdo y ver quién se queda con los bienes. Superado el impasse de los bienes, y si hubiera hijos menores de edad, viene el tema de la tenencia, régimen de visitas y pensión alimenticia. Es el siguiente punto que tienen que buscar conciliar. ¿Quién se queda con los hijos? ¿Qué días el cónyuge que no los tenga va a poder visitarlos? ¿Y cuánto sería la pensión alimenticia que abone el cónyuge que no ejerza la tenencia? Puede haber casos de tenencia compartida, pero es un poco, digamos, difícil de ejecutar en la práctica, ¿no? Porque en la práctica los cónyuges cada uno ya tiene un domicilio diferente, entonces en caso de tenencia compartida tal vez tendrían que dividirse a los menores por semanas o por meses y de alguna manera podría complicar los estudios del menor y entre otras dificultades que puede surgir
dentro de un régimen de tenencia compartida. Sin embargo, si hay voluntad de ambas partes, podrían ejercer la tenencia compartida. Básicamente, esos serían los obstáculos a superar, mi querido amigo. Ahora, en un tema de divorcio ya judicial, ¿quiénes son los más afectados, digamos, doctor? ¿Son los pequeños, los hijos? ¿Son los que pagan un poco los platos rotos? ¿Usted está en esa posición? Mire, en el tema de un proceso judicial, de todas maneras las partes más afectadas en cualquier proceso son los que litigan porque ejercen un desgaste tanto emocional como patrimonial al afrontar un proceso judicial. Y en el caso específico de un divorcio, si es que hubieran hijos, porque hay matrimonios que no tienen hijos, si es que hubieran hijos, sí podría recaer bastante, digamos, la afectación sobre los menores porque son los menores que también tienen que emitir en algunos casos su opinión ante el juez para que el juez pueda decidir con quién determina la tenencia de estos menores. Entonces nos ponemos en el escenario que un hijo de 10, 11 años de repente le pregunte de alguna manera, digamos, mediante preguntas indirectas, y en algunos casos también mediante preguntas directas, con quién quieres quedarte, con tu mamá o con tu papá, es muy frustrante de repente para uno como abogado ver que están pasando por esta presión psicológica a los menores dentro de un proceso de divorcio. En el caso de los bienes, doctor, cuando se casan por bienes mancomunados, ¿es complicado desligarse de eso? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, mire, le pongo ejemplos justamente en mi canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube, si me permite hacer una pequeña Sí, por supuesto, claro. anotación. En mi canal de YouTube yo utilizo mucho los ejemplos, porque el derecho a veces se utiliza muy teórico, muy doctrinario y no se entiende. En cambio, los que estamos en la práctica, se nos hace más fácil poner ejemplos porque son procesos que hemos visto. En el caso de los bienes, mire, hay dos tipos de régimen. Usted se puede casar. Si usted se casa y no señala nada, lo van a consignar como un régimen de sociedad de gananciales. Quiere decir que es un patrimonio autónomo, es decir, es un patrimonio que le corresponde al matrimonio. Si usted se casa por régimen de separación de patrimonios, pueden haber compras que se identifiquen como bienes propios de cada uno de los cónyuges. En su pregunta va un régimen de sociedad de gananciales. Entonces, hay una vivienda que es bajo el régimen de sociedad de gananciales. Quiere decir que esa vivienda le corresponde al matrimonio, pero este matrimonio lo vamos a liquidar. Entonces hay una opción, que uno de los dos cónyuges se quede con ese inmueble o alguna opción que también le he sugerido a algunas personas que he patrocinado, es que lo pasen a un régimen de copropiedad. Podría pasarse un régimen de copropiedad siendo ya 50% para un cónyuge y 50% para el otro cónyuge, a efectos, ante una futura venta en la cual tendrían que estar los dos de acuerdo, puedan dividirse el importe si es que al momento del divorcio todavía no tienen un comprador. Interesante, interesante. Bueno, nos va ganando la hora. Ahora en el tema de cobranzas judiciales, por ejemplo, que esto se ve ya desde el tema de la pandemia bastante, ¿no? Porque la gente ha dejado de percibir, los bancos han seguido cobrando. ¿Cómo se maneja este tema? Porque la gente mucho se asusta cuando comienzan a llegar los papeles a la casa y comienzan a empapelarte toda la casa. Entonces la gente comienza a asustarse, dice, ahora se van a llevar mi casa, se van a llevar mi auto. ¿Cómo se procede en ese tema cuando tienes una deuda ya vencida y comienza el banco a través de repente de un estudio, el mismo banco comienza a cobrarte de manera fuerte? Claro, sí, solo para precisar en el tema del divorcio, para divorciarse lo primero que necesitan es estar casados, ¿no? Y no se ría, lo que ocurre es que hay muchas personas que son convivientes y me dicen, doctor, yo quiero divorciarme. Y cuando les pido los papeles, la partida de matrimonio no cuentan. Me dicen, lo que pasa es que somos convivientes. Y lo que ocurre es que se ha hecho muy común creer que un matrimonio y una convivencia son iguales. Pero, como verá, pues para poder divorciarse necesitan estar casados.